Bienvenidos a Zona Ciclismo, donde el ciclismo se cuenta como es. Lo que acaba de pasar en la Tirreno Adriático 2026 tiene que contarse bien, porque la etapa 2 no fue una carrera más. Fue barro, lluvias, terrato resbaladizo, caídas y en medio de todo ese caos, un mexicano de 22 años cruzó la línea de meta en segundo lugar y se puso el maillot azul del líder de una de las carreras más exigentes del calendario. Isaac del Toro lidera la Tirreno Adriático y lo hizo enfrentando cara a cara al hombre que ese día fue el mejor sobre la tierra. Quédate hasta el final porque también te cuento qué se viene mañana en la etapa 3 y por qué Del Toro tiene que defender ese liderato con todo lo que tiene. Si eres fan del ciclismo de verdad, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido todos los días. 206 kilómetros de Camaiore a San Gimignano. Lluvias, terrato, caídas y una selección brutal entre los mejores. Desde el inicio se formó la fuga del día con 4 corredores: Manuele Tarozzi, Joan Bu, Alessandro Iacchi y Diego Pablo Sevilla. El cuarteto llegó a tener 3 minutos 50 segundos de ventaja en el kilómetro 25, pero el pelotón, con Ineos Grenadier tirando fuerte en varios momentos, fue cerrando ese espacio kilómetro a kilómetro. A 60 kilómetros de meta, la diferencia era de apenas 50 segundos. A 38 kilómetros, la fuga fue neutralizada. La carrera real había empezado. Y ahí empezó la tensión verdadera. El pelotón se estiró en la aproximación al sector decisivo. EF Education, Visma, Ineos, Alpecin, 1X, todos peleando por posición. La lluvia volvió a caer y el asfalto mojado complicó aún más la resolución, que ya de por sí era delicada. Gana, el líder hasta ese momento, comandaba el grupo bajo la presión de sus compañeros. Entonces llegó el sterrato de piano de la Capelina. 5,3 kilómetros de tierra que comenzaron a 6,7 kilómetros de meta. Ese es el momento donde las carreras se deciden, donde los mejores se separan del resto. Julian Alaphilippe fue el primero en atacar, pero la respuesta que cambió todo llegó segundos después. Mathieu van der Poel se puso al frente, endureció el ritmo y rompió el pelotón en pedazos. Detente un momento aquí, porque Van der Poel en un sterrato bajo la lluvia es algo que hay que dimensionar bien. Este hombre tiene más de 50 victorias profesionales. Cuando Van der Poel acelera en el sterrato mojado, el pelotón no responde, simplemente explota. Y en ese momento de caos total, con Matteo Jorgensen cayendo justo a rueda del neerlandés, con el pelotón principal quedando cortado a 10 segundos, el sterrato resbaladizo haciendo estragos, hubo un corredor que no perdió la cabeza. Isaac del Toro reaccionó. Arrancó desde atrás. Fue a buscar a Van der Poel en plena aceleración sobre la tierra. Cuando la carrera se rompe, cuando los demás ceden, Isaac del Toro aparece. El mexicano alcanzó a Van der Poel junto a Giulio Pellizzari, el joven italiano de Red Bull Bora, y se formó el trío más importante del día. 3 corredores de nivel brutal en cabeza, con 51 segundos de ventaja contra el grupo de favoritos a 2,5 kilómetros. La victoria de Tata y el liderato se iban a decidir entre ellos. Del Toro tomó la responsabilidad, se puso al frente en el último tramo, tiró del grupo consciente de que cada segundo que ganara en esa llegada podía ser definitivo para la clasificación general. No se escondió, no esperó, trabajó. En el sprint final, a 250 metros de la línea, Pellizzari lanzó primero. Van der Poel respondió con una potencia brutal y fue directo a la victoria. Del Toro aguantó hasta la misma línea. Segundo, con el mismo tiempo que el ganador. Mathieu van der Poel ganó la etapa, su victoria número 58 como profesional, un número que habla solo. Pero Del Toro se llevó algo más importante, el maillot azul del líder de la Tirreno Adriático 2026. Filippo Ganna, que había dominado la jornada inaugural, llegó a 1 minuto 4 segundos del ganador. Perdió el liderato que había ganado el día anterior. Del Toro, gracias a su segundo puesto y al tiempo ganado sobre todos sus rivales directos, pasó a comandar la clasificación general. Acá viene lo que hay que entender bien, porque Del Toro no ganó la etapa y aún así es el líder. ¿Por qué? Porque mientras Van der Poel hacía la carrera de su vida, Del Toro fue el único de los candidatos a la general capaz de estar ahí. Roglic llegó a 18 segundos, Pellizzari a 3, Sheffield a 13. Nadie más pudo hacer lo que hizo Del Toro. Nadie más estuvo donde él estuvo cuando la carrera se decidió. Eso es inteligencia táctica, eso es condición física de primer nivel, y eso a los 22 años no se improvisa. Y hay que decirlo con todas las letras, Van der Poel fue excepcional hoy, un corredor que tiene el físico y la técnica para atacar en el momento justo, en el terreno justo, y aguantar hasta la línea.
Que Del Toro haya podido alcanzarlo, rodarlo y disputarle el sprint hasta los últimos metros dice todo lo que hay que decir sobre el nivel actual del mexicano. No cualquiera va a rueda de Van der Poel en el Cerrato bajo la lluvia. Eso no está al alcance de cualquiera. Y ahora, para entender la magnitud completa de lo que acaba de lograr Del Toro, hay que recordar de dónde venía. La Tirreno Adriático 2026 arrancó con una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en Lido de Camaiore, terreno llano, explosivo, ideal para los especialistas. El gran dominador del día fue Filippo Ganna, el italiano de Ineos Grenadier, que paró el crono en 12 minutos 8 segundos y se llevó el primer maillot azul de líder. Isaac Del Toro completó ese recorrido en 12 minutos 44 segundos, décimo en la general, a 36 segundos de liderato, un resultado sólido para quien no es especialista en la disciplina y, lo más importante, sin pérdidas relevantes frente a sus rivales directos. Roglic, Tiberi, Jorgensen, todos llegaron en tiempos similares. El Torito llegó a la etapa 2 con todo intacto, bien posicionado y consciente de que el terreno que venía era exactamente el suyo. 206 kilómetros, Sterrato, lluvia, finales duros. El escenario perfecto. Y lo que hizo con ese escenario ya lo viste. ¿Y ahora qué viene? Este miércoles 11 de marzo se disputa la tercera etapa de la Tirreno Adriático 2026, Cortona a Magliano de Marsi. 221 kilómetros, 1.850 metros de desnivel acumulado, un único puerto categorizado en Todi, 2,3 kilómetros al 5,4% y una llegada con una rampa final del 2,5%. El perfil cambia completamente respecto a lo que vimos hoy, sin Sterrato, con menos desnivel, una jornada larga que apunta a una resolución con un grupo más numeroso, el tipo de final donde las bonificaciones en meta se vuelven decisivas. ¿Qué significa eso para Del Toro? Significa que el liderato conquistado hoy puede estar bajo presión. Roglic está a 18 segundos, Pellizzari a 3, Sheffield a 13, márgenes muy pequeños para una jornada donde el grupo puede llegar junto y cada segundo de bonificación vale oro. La pregunta es clara. ¿Crees que Del Toro puede llegar al domingo con el maillot azul o Roglic y Pellizzari lo van a hacer sufrir en los próximos días? El Torito está haciendo historia y nosotros lo vamos a contar todo. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita porque esto apenas comienza. El Torito está haciendo historia y nosotros lo vamos a contar todo.